Bendiciones, hermanos. Estamos contentos que nuevamente lo podamos reunir en las casas de bendiciones. La palabra de Dios dice en Salmo 118:24 que este es el día que Jehová ha hecho, lo alegraremos y gozaremos en él. Entonces debemos de alegrarnos y gozarnos cada día que el Señor nos da al poder disfrutar de nuestra familia, de todo lo bueno que Él nos ha dado. Hoy continuamos con la lección Jesús llama a sus discípulos y hoy vamos a estudiar el último estudio que se llama Jesús transforma a sus discípulos. Somos transformados por Jesucristo. Aprendimos que un discípulo tiene que atender al llamado de Jesús. Primero, al segundo tiene que tener un encuentro con el Señor. Tercero, tiene que haber un arrepentimiento. Y el arrepentimiento conlleva reconocer que éramos pecadores y apartarnos de las cosas viejas que antes hacíamos. El arrepentimiento solamente es el comienzo a una transformación. Hablamos de la vida del apóstol Pablo, que a través de ese encuentro que él tuvo allí al camino, cuando iba al camino del Damasco, ese encuentro tan maravilloso que estuvo con el Señor Jesús, eso ayudó para que Pablo cambiara su rumbo. Él estaba enfocado en algo que era perseguir la iglesia. Él trataba de matar a los discípulos, los perseguía para que no predicaran la palabra del Señor. En cambio, cuando él tuvo ese encuentro, fue transformado y se convirtió en un discípulo. Es muy importante esto. Hoy quiero que leamos en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo pudo comprender que además de que él se había arrepentido de lo que antes hacía, él pudo comprender que ahora él era una nueva criatura. Ese es el nuevo nacimiento que cada uno de nosotros tenemos cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Venimos a ser nuevas criaturas. Y la palabra nos dice que nosotros tenemos que dejar aquellas cosas viejas, aquellas cosas que a Dios no le agradaban, aquellas cosas que sabíamos que nos separaba del amor de Dios. Ahora nosotros tenemos que enfocarlos hacia el futuro, y tendría que ver mucho con el cambio en la actitud, en la manera como nosotros hablamos, en la manera como nosotros nos comportamos. Aquí Pablo está diciendo que somos nuevas criaturas, pero que somos nuevas criaturas en Jesucristo. Ahora Pablo ya no se enfocaba en lo que antes hacía. Ahora Pablo estaba enfocado en cómo él iba a agradar al Señor y cuál era el trabajo que él tenía que hacer en esta tierra. Entonces vamos a contestar las primeras preguntas. Y la pregunta número 1, vamos a hacer una pausa y vamos a contestar la pregunta número 1. ¿Cuáles son algunas de las cosas viejas que han desaparecido de su vida? Amén. La pregunta número 2. ¿Qué cosas nuevas ha experimentado después de encontrarse con Jesús? Vamos a hacer una pausa entonces y contesten esta pregunta con sus líderes. Si nosotros vamos y leemos en Hechos capítulo 9 y habla acerca de la conversión de Pablo, ese encuentro tan grande que tuvo con el Señor, pudimos ver que después que Ananías ora por Pablo, Pablo inmediatamente se bautiza y Pablo comienza a hablar, a predicar la palabra de Dios y comienza una vida nueva. Esa transformación, ese encuentro tan maravilloso que sucede, empieza un ciclo de transformación en la vida de Pablo. Esto se le llama justificación. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, escuchamos la palabra del Señor y nosotros atendemos a esa palabra, a ese llamado, empieza el proceso de transformación, y también empieza porque hemos sido justificados por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabíamos que todos éramos pecadores y que no podíamos estar ante la presencia del Señor por ese pecado. Pero cuando el Señor Jesús muere por nosotros, lo justifica
y quita toda culpa. Entonces la presencia de Dios viene a morar en nosotros y empieza ese proceso maravilloso que es el proceso de la transformación. Vamos a buscar en Romanos capítulo 5, vamos a leer de los versos del 9 al 10. Gloria a Dios, Romanos capítulo 5, y vamos a leer, bueno, vamos a empezar desde el verso 8. Y dice el verso 8: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Entonces, ese proceso de transformación se inició porque a través de la muerte, a través de la sangre de Jesús, nosotros hemos sido justificados ante Dios. Ya Dios no nos mira a nosotros, sino que Él mira en nosotros a su Hijo Jesús. Entonces la presencia de Dios se puede manifestar en nosotros y esa presencia de Dios es que nos ayuda a que nosotros sigamos ese proceso de transformación. Acuérdense que ese proceso de transformación no es una que va a pasar una vez nada más, sino que a medida que nosotros nos acercamos y estamos más ante la presencia del Señor, vamos siendo transformados hasta llegar a la estatura de Cristo, hasta llegar a esa persona que originalmente, cuando el Señor puso a Adán y a Eva en el huerto, era la persona que nosotros tenemos que llegar a ser. Amén. Entonces aquí tengo tengo un ejercicio que tenemos que hacer y dice: lea los siguientes pasajes y anote cómo han contribuido a su comprensión de la justificación. Vamos a leer con sus líderes los siguientes pasajes y usted los va a leer primero y después va a anotar cómo ha contribuido para que usted pueda entender qué es lo que significa la palabra justificación. Hemos sido justificados por Jesucristo ante Dios. Amén. Vamos a hacer una pausa en este momento. A medida que nosotros seguimos estando en la presencia del Señor, a medida que nosotros decidamos seguirlo siguiendo, continúa ese proceso y esto se le llama santificación. Y en realidad la palabra santificación viene de la palabra santo, que significa ser apartado para Dios. A medida nosotros vamos buscando de la presencia de Dios, el Señor va santificando nuestras vidas, vamos apartándolos de las cosas que a Él no le agradan. Gloria a Dios. Y este proceso lo lleva a una comunión, lo lleva a una comunión con Dios, y nosotros estamos en una relación íntima con la presencia del Espíritu Santo porque nosotros estamos buscando la manera cómo agradarle a Él. Y esta santificación solo se logra a través de Jesucristo. Vamos a leer ahí en 2 de Corintios capítulo 3 verso 18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Entonces, esa intimidad, esta comunión íntima con el Espíritu Santo y con la gloria de Dios lo va transformando y lo va llevando a llegar a la estatura de Jesucristo. Son procesos que como discípulos tenemos que seguir, porque así a medida que lo vayamos haciendo, vamos a alcanzar la estatura de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hacer las siguientes preguntas, que es la pregunta número 3. Dice: ¿siente usted que con regularidad experimenta una transformación espiritual como un seguidor de Jesús? Esa es la pregunta número 3. La pregunta número 4. En la actualidad, ¿qué obstáculos le impiden experimentar más profundamente la transformación espiritual? Como cristianos, nosotros debemos de continuamente ser transformados, continuamente ser santificados. Y solamente en Cristo, estando nosotros en Cristo,
es que podemos sufrir esa santificación, esa transformación. El cristiano diariamente se tiene que presentar ante la presencia del Señor y pedir al Espíritu Santo poder llegar a la estatura de Jesucristo. Amén. Entonces estoy muy contenta de que todos ustedes han estado con nosotros esta noche en la Casa de Bendición. Además, quería dar las gracias a todas las mujeres que estuvieron con nosotras en el desayuno de mujeres. Gracias a Dios tuvimos 2 invitadas. Gracias a las hermanas que se esforzaron en llevar esas invitadas. Vamos a estar tratando de hacer continuamente esos desayunos. También quería invitarlos a orar, a interceder el domingo de 6 a 7 a todos los hermanos. Si algunos no lo están haciendo, esfuércese, sea valiente. Y hemos experimentado que en la mañana la presencia, el poder de la presencia del Espíritu Santo es maravillosa. Lo he experimentado en estas últimas semanas. Y como unidos como cuerpo de Jesucristo debemos de orar e interceder. Pido especialmente intercesión y oración de todos por la conferencia que vamos a tener para los jóvenes este sábado. Quiero que por favor todos estén orando para que el Espíritu Santo se pueda manifestar y cada uno de estos jóvenes pueda tener un encuentro con el Señor y que la vida de ellos puedan ser transformadas. Gracias a todos, bendiciones y que pasen buenas noches. Amén.